En nuestro curso de formulación de proyectos, habíamos visto como primer punto lo que es los conceptos básicos, tales como concepto de producción, costos de producción, factores de producción. Y finalmente vimos lo que es el concepto de la productividad y pusimos un ejemplo. El segundo punto ya nos vamos a referir es a lo que son los estudios de la realidad. O sea, el producto va a impactar tanto positiva como negativamente en un entorno, en un área que puede ser grande, puede ser pequeña. En todo caso, hay que estudiar ese entorno o esa realidad. Hay que investigar ese entorno. Entonces, este estudio de la realidad o estudio preliminar también se suele llamar diagnóstico. Los estudios de la realidad o estudios preliminares, o también conocidos como diagnóstico, hacen parte de la fase de estudios de preinversión, los que, como su nombre lo indica, consisten en realizar una serie de estudios y cálculos antes de decidirse. Con dichos estudios y cálculos, se busca prever hasta donde más sea posible que la decisión de invertir va a ser un éxito. Lógicamente que no es posible ser un 100% acertado. Al fin y al cabo, una de las características que tienen los proyectos es la alta dosis de incertidumbre que los caracteriza. Pero lo que sí se busca con los estudios de preinversión es disminuir dicha incertidumbre. Estos estudios de preinversión, a su vez, se dividen en tres partes o etapas, a saber, etapa de estudios preliminares, etapa de diseño o formulación del proyecto y la etapa de evaluación ex ante del proyecto. La palabra ex ante se refiere a que se hace esta evaluación antes de realizar las inversiones. Entonces miremos la primera fase, o sea, los estudios preliminares. Los estudios preliminares también se denominan diagnósticos, se hacen antes de formular el proyecto y constituyen la base para dicha formulación. Los estudios preliminares, en términos generales, son 7. Estudios de mercado, estudio socioeconómico, estudio financiero externo, estudio legal, estudio ecológico o del medio ambiente, estudio de la tecnología en uso, estudios organizacionales o administrativos. Creo que ahí están los 7. Miremos en primer lugar entonces en qué consisten los estudios de mercado. Dentro del conjunto de investigaciones o estudios preliminares o estudios para conocer el entorno o el medio en que va a tener radiodirección el proyecto, es indispensable, muy indispensable diría yo, incluir el estudio de mercados con el fin de conocer ante todo lo que desea el público, que no es lo mismo saber qué es lo que desean los clientes. Los clientes aún no se conocen. Lo que se conoce es el público. El cliente ya es parte del público que ya se ha vinculado con la empresa porque le agrada comprar pues, lo que la empresa vende. Entonces, como les decía, el que existe realmente de carne y hueso es el público. Entonces, mediante el conocimiento que se logra a través del estudio o la investigación de los deseos, aspiraciones o posibilidades de demanda del público, es que pueden fijarse los vacíos o insatisfacciones o problemas o necesidades que tiene la gente para desarrollar sus particulares proyectos de vida. Y es apenas ahí cuando se puede expresar el primer objetivo concreto y cuantificable. Por ejemplo, producir 1 millón de pares de zapatos de cuero para caballero en tallas 38 a 44 durante el año 2020. De lo expresado se puede colegir
el estudio de mercados debe suministrar el conocimiento necesario a la futura empresa sobre el producto o servicio que necesita el público. Forma, tamaño, color. La competencia. También es importante mirar, bueno, quiénes están produciendo lo mismo que pensamos producir con nuestro proyecto. ¿Quién y cómo se abastece actualmente el producto al público? El precio es importante. ¿A qué precio se está vendiendo aquel producto que es similar al producto que pensamos obtener en nuestro proyecto? Eso con el fin de conocer a qué precio el público viene pagando por el producto y qué variaciones soporta o tiene ese precio del producto. También es bueno estudiar la época. En qué época del año o estación del año es que el público requiere el producto. Hay productos que son estacionales, hay otros que los compran diariamente. Y de eso podemos poner infinidad de ejemplos. Que se consume diariamente es el pan, la leche, la carne, los huevos. Pero que son estacionales, por ejemplo, el pescado se consume, a pesar de que se consume regularmente y en algunas familias, pero sí se consume mucho más en época de Cuaresma o de Semana Santa. Otro dato importante que es fundamental conocer es lo que se refiere a los canales de mercadeo. De los canales de mercadeo, pues es importante mirar cómo funcionan y cuáles son los canales de distribución. Paralelo a esto, o complementario al estudio de canales, es necesario conocer las márgenes de comercialización de mercadeo. También, como en el caso anterior, hay que saber cómo funciona el proceso de intermediación. ¿El producto es un bien de consumo, o es un bien intermedio, o es un bien de capital, o es un bien meritorio, o qué es? ¿Y en qué cantidades y precios es que este bien se negocia? Otro punto u otro factor que se estudia dentro de todo el paquete de estudios de mercado es lo que se llama estudio de clientes. O sea, es conocer quiénes dentro del público son los que demandan o compran el producto. Y precisar si se trata de intermediarios o consumidores finales o son procesadores para agregar mayor valor al producto. Ahora, por último, otro factor que es importante estudiarlo y que hace parte del estudio de mercados es el estudio del lugar. Y ese estudio pues le sirve al proyectista para precisar en qué sitios de la ciudad están los compradores de dichos productos, o sea, del producto que nosotros estamos, o nuestro cliente está pensando en producir. O en qué lugar requiere el cliente que le sea ubicado el producto. Miremos cada uno de estos factores del estudio de mercados que hemos mencionado. Entonces, en primer lugar, ¿en qué consiste el estudio del producto o servicio que necesita el público? El conocimiento que se busca acerca de las características del producto consiste en explorar cuál podrá ser el posible producto a fabricar. Entonces, de lo que se trata es averiguar los gustos, las aspiraciones y expectativas de los clientes sobre diseño, sobre formas, presentaciones del producto o servicio, como por ejemplo, todos sabemos que en un simple jabón de baño hay diferentes presentaciones y el público prefiere que, por ejemplo, sea en líquido, o sea envasado en una botellita de cristal o de plástico, o en una bolsa plástica, o simplemente lo quiere envuelto en papel de aluminio o en caja. Esas cosas hay que saberlas para tener un conocimiento profundo del medio. Entonces, en este caso, el conocimiento del producto o servicio que necesita el público. En pocas palabras, el estudio del producto para la formulación del proyecto de inversión es muy exigente por lo incierto.
En cambio, el estudio del producto que se hace en ingeniería administrativa, o sea, cuando la empresa ya existe, pero quiere renovar, es más concreto. Más estudios de producto en la formulación de proyectos de inversión se requiere encuestas a muestras previamente determinadas y a veces con engorrosos métodos estadísticos, aunque puede ser suficiente mezclar el ingenio o iniciativa del proyectista con averiguaciones simples al azar a ciertas personas o a empresa ya fabricante de bienes o servicios similares a los de la idea de nuestro proyecto o del proyecto de nuestro cliente. Las observaciones de la gente frente a un producto se relacionan o bien con la forma, el tamaño, color, sabor, momento en que lo requieren, o requieren ciertas características relacionadas con la utilidad de uso, encuadre, durabilidad, etc. Todas estas ideas, iniciativas, caprichos o lo que sea, las toma el proyectista o formulador de proyectos, quien se quebrará la cabeza tratando de volver realidad los sueños de la gente. Hasta hace algún tiempo se creía que en la producción agropecuaria no era necesario estudiar los caprichos de la gente frente a los productos, con el argumento que, por ejemplo, una piña, un aguacate, un banano o lo que fuera, no se podría rediseñar a como lo había hecho la naturaleza. Y hoy en día la realidad nos está mostrando todo lo contrario. Por ejemplo, los huevos pueden ser blancos o rosados por decisión del avicultor. Los aguacates pueden ser redondos o de tamaño uniformemente mediano a voluntad del fruticultor. Los árboles pueden ser reducidos en su tamaño para facilitar las labores culturales y la cosecha. Y eso lo hacen por decisión del agrónomo. Así, por el estilo, se pueden lograr muchos cambios en atención a los gustos o incluso a caprichos de los clientes, gracias a la genética o a labores culturales especiales, como las podas, los injertos, las clonaciones, la transpolarización radicular, etc. Bueno, con esto entonces damos por terminado el subcapítulo del estudio del producto, que a su vez hace parte del estudio de mercados y el cual a su vez también hace parte de los estudios preliminares o estudios del medio o realidad circundante. Por hoy vamos a dejar hasta aquí y los espero en una próxima sesión. Hasta luego y no se olviden de suscribirse a este canal Amerazo. Este es un canal de difusión académica. Muchas gracias.